Si pudiera trazar una cronología de mi vida, encontraría una línea clara, dibujada en la arena en una noche de viernes a finales de otoño. Era el final de noviembre, una de esas noches en que el frío se cuela a través de los muros de cantera y el viento aúlla como un animal herido, recordándote lo frágil que es tu refugio. En la casa, por fin, se había instalado un profundo y resonante silencio. Era el silencio por el que solía rezar, un regalo precioso después de una semana de trabajo que me había exprimido hasta la última gota. Tenía 43 años y, durante la mayor parte de una década, había sido la única arquitecta de nuestra supervivencia. Mi matrimonio con Ricardo no terminó con una explosión. Fue más bien como una fuga de aire lenta, como una llanta que se desinfla hasta que el caucho roza el asfalto. Nos convertimos en extraños viviendo vidas paralelas. Cuando finalmente se fue, el silencio que dejó fue ensordecedor, y los escombros, la hipoteca, la soledad, las decisiones interminables cayeron directamente sobre mis hombros. Antes de continuar con el relato de esa noche, quiero hacer una pausa por un momento. Si esta historia te resulta familiar, o si alguna vez has sentido una conexión que desafía toda explicación, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Realmente me ayuda a compartir historias tan íntimas como esta con ustedes. Y tengo curiosidad. Cuéntame en los comentarios, ¿estás escuchando esto a solas en el silencio de tu habitación o en algún lugar bullicioso, robando un momento de paz para ti? En aquel entonces, todo mi mundo giraba en torno a Mateo. Criar a Mateo sola fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más hermoso. Tenía 22 años. Se encontraba en la frontera entre la juventud y la edad adulta. Era inteligente, ferozmente protector conmigo y poseía una naturaleza tierna que a veces me preocupaba. Sabía que el mundo tiene la costumbre de romper las cosas frágiles. Él era mi hijo sin duda, pero a lo largo de los años que pasamos fortaleciendo nuestro pequeño mundo contra el caos exterior, se había convertido en algo más. Era mi confidente, mi apoyo. Ese viernes estaba completamente agotada. Era un cansancio espiritual, del que te duelen los huesos. Apenas me había puesto mi pijama de satén cuando me desplomé en el abrazo fresco de mi cama. La casa a mi alrededor crujía, acomodándose para la noche. Mateo se había retirado a su habitación unas horas antes. Me lo imaginaba dormido o quizás leyendo, relajándose después de sus largos días en la universidad. Yacía en la oscuridad, viendo cómo la luz de la luna se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras a rayas sobre el edredón. Mis pensamientos comenzaron a divagar, alejándose de las facturas pendientes y la política de la oficina. Pensé en nuestro viaje. Había sido un año brutal, lleno de una desesperación silenciosa, pero seguíamos en pie. Mateo había estado tan atento últimamente. A veces sentía que cargaba con demasiada responsabilidad para su edad, ocupando el lugar que su padre dejó con una seriedad que llenaba mi corazón de orgullo y dolía con una extraña y persistente culpa. Estaba a punto de sumergirme en la bruma aterciopelada del sueño cuando lo oí. Un golpe suave y vacilante en mi puerta. Al principio pensé que era un sueño, pero luego sonó de nuevo. 3 toques ligeros. Mamá. Su voz era baja, amortiguada por la pesada puerta de roble, pero me despertó al instante. Me incorporé apartándome el pelo de la cara. Mateo, llamé. Mi voz sonaba ronca por el sueño. ¿Pasa algo? El pomo giró lentamente. La puerta se abrió revelando su alta silueta contra la luz del pasillo. No entró de inmediato. Se quedó allí, agarrado al marco de la puerta, pareciendo un niño perdido a pesar de sus hombros anchos y su altura. No puedo dormir, dijo con la voz áspera. Me senté ajustándome el edredón. Podía sentir la tensión que emanaba de él en oleadas. Entra, dije en voz baja. Entró en la habitación y cerró la puerta con un clic, encerrándonos en la cálida penumbra de mi santuario. Se acercó al borde de la cama. Sus movimientos eran lentos y pesados. Incluso en la oscuridad podía ver el cansancio grabado en su postura. Parecía abatido. Sabía que el divorcio todavía lo atormentaba, que el abandono silencioso de un padre que eligió una vida más simple sin nosotros pesaba sobre él. ¿Quieres hablar de ello?, le pregunté. Suspiró un sonido entrecortado, y se pasó una mano por su cabello oscuro. Mis pensamientos no se callan.
Hay demasiado ruido ahí dentro. El silencio de mi habitación me asfixia. Lo miré de verdad. En ese momento, no era solo el niño que había criado. Era un hombre que sufría, buscando un ancla. El instinto maternal es poderoso, pero esa noche se mezcló con algo más, una profunda empatía humana. Di unas palmaditas en el lado vacío de la enorme cama. Ven aquí, susurré. Solo acuéstate un minuto. No tienes que decir nada. Dudó un instante. Su mirada se encontró con la mía en la penumbra. Buscaba una confirmación, luego asintió. Se quitó las sandalias y se subió a la cama, primero acostándose sobre las sábanas hasta que yo las levanté. Se metió debajo. Se giró hacia mí. Nos quedamos allí, en la penumbra. Esos pocos centímetros entre nosotros contenían toda una vida de historia compartida. Se veía tan cansado. Extendí la mano instintivamente para apartarle un mechón de pelo de la frente. Se apoyó en mi palma, cerrando los ojos como si sintiera un gran alivio. ¿Alguna vez te preguntas si las cosas podrían haber sido diferentes?, preguntó de repente. Su voz era apenas un susurro. ¿Con qué? Con él. Con papá. Con nosotros. La pregunta era pesada, cargada con años de dolor no expresado. Hice una pausa. Lamento el dolor que te causó, dije honestamente. Pero no lamento dónde estamos ahora. Sobrevivimos, Mateo. Construimos una vida que importa. Fue un tonto por dejarte, murmuró Mateo. La intensidad de su tono me tomó por sorpresa. Abrió los ojos e incluso en las sombras vi un brillo feroz y protector. Él nunca entendió lo que tenía. Se me cortó la respiración. Era un cumplido, pero se sentía diferente. No era solo un hijo consolando a su madre. Era un hombre viendo a una mujer. Eres mi hijo, susurré, tratando de desviar la mirada con una sonrisa. Tienes que decir eso. No, respondió acercándose imperceptiblemente. Su calor se extendía hacia mí. Lo digo porque soy el único que realmente te conoce. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, pero no estaba vacío. Era eléctrico, cargado con un paradigma cambiante. Debería haberlo enviado de vuelta a su habitación. Debería haber trazado una línea, pero estaba tan cansada, y su presencia era un bálsamo para mi alma solitaria. Se sentía bien tener a alguien cerca, ser valorada, incluso si la relación era complicada. Descansa, susurré. Solo duerme. Está bien, exhaló. No se dio la vuelta, se quedó frente a mí. Y mientras su respiración se hacía más profunda, deslizó un brazo sobre las sábanas y lo posó suavemente sobre mi cintura. Fue un gesto inconsciente e inocente en su intención, pero quemaba a través de la seda de mi pijama. Permanecí despierta durante mucho tiempo, escuchando el ritmo constante de su respiración, tratando de entender el extraño y palpitante calor en mi pecho. Era una sensación de plenitud, la sensación de que el mundo comenzaba y terminaba en el borde de esta cama. La mañana llegó con una luz gris acero que disipó los misterios de la noche. Cuando desperté, la cama a mi lado estaba vacía. El lugar todavía estaba tibio. Por una fracción de segundo, me pregunté si había soñado esa sensación de cercanía, el peso de su brazo. Bajé las escaleras, guiada por el rico aroma del café. Mateo estaba en la cocina, de pie junto a la barra. Se giró cuando entré y el aire en la habitación pareció cambiar. Se veía diferente. O tal vez era yo quien lo veía desde un ángulo distinto. La luz de la mañana resaltaba las facciones de su rostro, la madurez en su postura. Buenos días, dijo. Su voz era neutra, pero su mirada no vaciló. Sostuvo mi mirada un instante más de lo necesario, un reconocimiento silencioso del vínculo que habíamos forjado en la oscuridad. Buenos días, logré decir, buscando una taza. Mis manos temblaban. ¿Pudiste dormir? Sí, respondió volviéndose hacia la estufa donde se freían unos huevos. Dormí mejor que en meses. Gracias. Yo no hice casi nada, dije apoyándome en la isla de la cocina. Estuviste ahí, dijo simplemente. Eso fue suficiente. Desayunamos juntos. El silencio entre nosotros ya no era un vacío, sino una burbuja cálida y protectora.
Lo observé comer, notando la fuerza en sus manos, la forma en que se detenía para ver la lluvia correr por el cristal de la ventana. Me encontré estudiándolo, no como el niño que llevaba a la parada del autobús, sino como la única persona que realmente entendía la geografía de mi corazón. El pensamiento era peligroso. Lo sabía. Traté de reprimirlo, de etiquetarlo como amor maternal intensificado por nuestro aislamiento compartido. Pero el sentimiento era terco. Era un zumbido bajo mi piel, una atracción que no podía apagar. El día transcurrió en una neblina de rutina, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Cada vez que nos cruzábamos en el estrecho pasillo, el aire parecía crepitar. Cada roce accidental de nuestros hombros enviaba una sacudida a través de mí, aterradora y emocionante a la vez. Al anochecer, el tiempo empeoró. Una tormenta de invierno había llegado a la región, trayendo una lluvia que azotaba las paredes y un viento que silbaba en la chimenea. Era una noche que exigía quedarse en casa. Una noche que borraba al resto del mundo. Nos acomodamos para ver una película. Era nuestra rutina habitual de los viernes por la noche. Nos sentamos en el sofá de cuero afelpado, cubiertos con una gruesa manta de lana. Las luces estaban apagadas. La habitación solo estaba iluminada por la pantalla del televisor y el fuego moribundo en la chimenea. No podría decirte la trama de la película. Era intensamente consciente de su presencia. Estaba sentado muy cerca, más de lo normal. Su pierna estaba presionada contra la mía, una línea sólida de calor. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo salvaje contra mis costillas. A mitad de la película, la luz parpadeó y luego se cortó por completo. La habitación se sumió en la oscuridad, salvo por el débil resplandor naranja de las brasas. El silencio repentino fue absoluto. Bueno, dijo Mateo en voz baja en la oscuridad. Parece que la tormenta ganó. Iré a buscar unas linternas, dije, comenzando a levantarme. Espera. Su mano salió disparada y rodeó mi muñeca. Su agarre era firme, cálido e insistente. Me atrajo de vuelta, no con fuerza, sino con un tirón magnético. No te vayas, dijo. Todavía no. Me giré para mirarlo. La luz del fuego proyectaba sombras profundas en su rostro, haciéndolo parecer mayor, más intenso. Mateo, no. Mamá, detente, me interrumpió suavemente. No finjas que no lo sientes. Sentir que, susurré, aunque lo sabía. Dios, ayúdame. Lo sabía. Esto, dijo, indicando el espacio entre nosotros. Este cambio. No soy solo yo. Sé que no está solo en mi cabeza. Quería negarlo. Quería citar las reglas sociales, los límites biológicos, pero las palabras se convirtieron en cenizas en mi boca porque tenía razón. El vínculo entre nosotros había mutado en algo denso e innegable. Era un tapiz tejido con trauma compartido, supervivencia compartida y un profundo y aislante amor que había florecido en el vacío de nuestra soledad. No podemos, dije con la voz temblorosa. Eres mi hijo. Sí, asintió girándose para mirarme de frente en el sofá. Y tú eres mi madre. Pero también somos nosotros. Elena y Mateo. ¿Quién más te conoce como yo? ¿Quién más quemaría el mundo por ti? ¿Quién más entiende este silencio? Extendió la mano, ahuecando mi rostro entre sus palmas. Sus pulgares trazaron mis pómulos con una reverencia que me hizo llorar. Te amo, dijo. Y no solo de la forma en que un hijo debería hacerlo. Cambió, mamá. En algún punto del camino, evolucionó, y estoy cansado de huir de ello. Lo miré a los ojos, pozos oscuros que reflejaban el fuego moribundo. Vi miedo, sí, pero también una determinación inquebrantable. Y en mi propio corazón, la presa finalmente se rompió. La soledad que había cuidado durante años, la necesidad desesperada de ser sostenida, de ser valorada por quien era, se desbordó. Tengo miedo, admití. Mi voz apenas se oía por encima de la lluvia. Lo sé, susurró. Yo también. Pero estamos juntos en esto. Siempre hemos estado mejor juntos. Lentamente, dándome cada momento para alejarme, se inclinó. No me moví. No podía. Cerré los ojos y me incliné hacia él. Cuando sus labios tocaron los míos,
la tormenta de afuera dejó de importar. El juicio del mundo, el pasado, el futuro, todo se disolvió. Fue un beso tierno, vacilante al principio, cargado con 1000 confesiones no dichas, pero luego se profundizó, convirtiéndose en un voto, un sello en un pacto que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos haciendo. No era la pasión desenfrenada de los extraños. Fue la colisión inevitable de dos almas que habían estado orbitando entre sí durante toda una vida. Se apartó ligeramente apoyando su frente en la mía. Ambos respirábamos con dificultad. El aire entre nosotros vibraba con la magnitud de la línea que habíamos cruzado. No podemos volver atrás, susurré. Nunca quise volver, respondió. Tiró de la manta de lana sobre nosotros, rodeándome con sus brazos, atrayéndome contra su pecho. Apoyé mi cabeza en su hombro, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Un ritmo que conocía desde antes de que él tomara su primer aliento. Pero ahora, cantaba una canción diferente. Nos quedamos así durante horas mientras la tormenta rugía. No hablamos. No había necesidad de analizarlo esa noche, no había necesidad de diseccionar la moralidad de nuestros corazones. Esa noche éramos solo dos personas buscando calor en una existencia fría, encontrando refugio en el único lugar que alguna vez se sintió verdaderamente seguro, el uno en el otro. Sabía que la mañana traería complicaciones. Sabía que el mundo nunca lo entendería, que probablemente nos condenaría. Pero mientras me dormía en sus brazos, sintiendo una paz que no había conocido en décadas, me di cuenta de que no me importaba el mundo más allá de estas paredes. La casa estaba tranquila, la lluvia era una canción de cuna, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba sola mientras nos adentrábamos en lo desconocido. Aquí, en el silencio y la oscuridad, habíamos encontrado un hogar. Y por ahora, eso era suficiente.